No fue una tragedia repentina. Fue un derrumbe, silencioso, minucioso. Una grieta que se abrió en el alma de un imperio de risas. No estamos aquí para hablar de lo que se vio en pantalla, sino de lo que se quebró fuera de cuadro. De amistades que se torcieron, amores que se pudrieron, pactos que nunca existieron. Esto no es una historia de héroes ni de villanos. Es algo más sucio, más real. Algo que nos hace revisar cada carcajada, con culpa. Durante años creímos que era un refugio, pero tal vez solo estábamos viendo las ruinas, disfrazadas de vecindad. Antes de convertirse en una figura sagrada de la televisión latinoamericana, Roberto Gómez Bolaños fue un escritor invisible. Trabajaba en las sombras, no salía en cámara, no pedía aplausos, escribía para otros, los hacía brillar a ellos. Tenía una mente afilada, un instinto casi quirúrgico para la estructura del chiste y un complejo de inferioridad tan elegante que disfrazó de humildad. Le pusieron Chespirito. El apodo se lo dio Agustín Delgado, un director de cine. No fue por cariño, fue por burla elegante. Delgado le decía que escribía tan bien como Shakespeare, pero que además medía 1,5 metros. Shakespearito, en diminutivo, Chespirito, y así nació su personaje más duradero, él mismo. Antes de que un país entero aprendiera sus muletillas, él ya estaba ahí, detrás de otros rostros, metiendo precisión en chistes que no firmaba. Publicidad primero, eslogans que vendían sonrisas en frascos. Luego televisión, el mismo truco con otro nombre, fabricar risas ajenas y volver al anonimato antes de que prenda la luz roja de la cámara. Él entregaba la línea correcta, el remate exacto, y el aplauso caía en manos distintas. No es que no supiera, es que así funcionaba la maquinaria. Tú escribes, ellos brillan, y mañana repites. Lo llamaban cuando el libreto no daba, cuando la cena de gala exigía carcajadas urgentes. Llegaba con la camisa arrugada, los ojos de insomnio, y ese respeto reverencial por la comedia, el tipo de respeto que el negocio no te devuelve. Se hizo experto en desaparecer, en corregir sin que lo notaran, en trazar el mapa de un chiste perfecto, y luego soltar el lápiz justo antes del crédito final. Cuando la risa estallaba, él ya iba camino a casa, con olor a tinta y derrota elegante. A veces una propina, a veces un «gracias, maestro». De esos que no pagan la renta ni el nombre en pantalla. Fue así como empezó. Un hombre pequeño, domando gigantes de silencio, puliendo a otros para que parecieran más grandes. Un genio sin rostro, entrenado para ser invisible. Y lo peor, es que le salió demasiado bien. No hay nombre más famoso que el que nunca te perteneció. Roberto Gómez Bolaños se convirtió en Chespirito, pero no porque quisiera. Le pusieron ese apodo con una mezcla de ironía y condescendencia. Shakespearito, por escribir bien y medir 1,5 metros. Se lo dijo alguien más alto, con más pantalla y menos talento. No se lo ganó, se lo asignaron, como si lo condenaran desde el principio a ser brillante, pero pequeño. El apodo se volvió jaula. Cada vez que firmaba Chespirito, estaba aceptando que no iba a ser Shakespeare, solo un intento chiquito de él. Y sin embargo, escribía como los grandes, porque a pesar del mote, del físico, del anonimato, había una ambición real detrás de su tinta, ser inmortal a través del absurdo. Esa ambición lo llevó a mirar más arriba, a tocar una puerta que parecía sagrada, la de Mario Moreno, Cantinflas, el ídolo, el que Charles Chaplin había elogiado, el que representaba todo lo que Roberto quería ser, amado por el pueblo, pero admirado por los genios. Quiso trabajar con él, ofreció ideas, quiso ser parte de su mundo, no por ego, por respeto, por sed. Cantinflas lo rechazó. No con crueldad, sino con certeza, como quien sabe que hay ligas distintas y que no todas las trayectorias se cruzan. Fue ahí cuando entendió que nadie lo iba a invitar a sentarse en la mesa grande, y que si quería dejar huella, tendría que construir su propio salón. Pero en vez de arquitecto, decidió ser cómico. Era más fácil hacer reír que pedir respeto. Y así nació Chespirito. No como un personaje, sino como una resignación. Una versión editada de sí mismo, que todos pudieran aceptar, sin sentirse amenazados. Cuando una puerta se cierra, a veces lo único que queda es mirar al suelo y volver a construir desde ahí. Cantinflas no quiso abrirle paso, y ese rechazo no solo hirió a Roberto, lo definió. Y ese elogio que supo de Charles Chaplin, lo forjó. Pero en su rincón, en ese espacio sin fama y sin foco, había alguien que sí lo veía completo: Graciela Fernández.
No era actriz ni escritora ni directora, pero lo entendía mejor que nadie. Mientras él escribía universos de papel, ella cosía el mundo que lo vestiría, con manos calladas y fe ciega. Una noche, entre pedazos de tela barata, diseñó un traje absurdo, mallas rojas, zapatos ridículos, 2 antenas improvisadas y un corazón amarillo en el pecho. No sabían, no podían saber, que estaban construyendo un ícono. El Chapulín Colorado nació en silencio, como nacen las cosas que no piden permiso. Sin gloria, sin predicciones, solo con trabajo y hambre. Ese traje, diseñado por Graciela, se convertiría en bandera, en mito, en símbolo nacional. Y cuando ese símbolo cruzó fronteras, generaciones, idiomas, ella ya estaba borrada de la historia. No hubo entrevistas, tampoco agradecimientos. Nadie le preguntó si se sentía parte de eso, porque, para todos, ella solo fue la esposa del genio. Ella no escribió libretos, no actuó frente a millones, pero sin sus puntadas, no habría antenitas. Sin su aguja, no habría superhéroe torpe que todos quisieran ser. Y lo más cruel es que su olvido fue pactado, no por odio, por sistema, por costumbre. La industria no recuerda a quien apoya, solo a quien brilla. Y Graciela eligió ser soporte. Eso fue su herencia. Darle forma al traje que luego vestiría otra historia, con otro rostro, con otra mujer. Para muchos fue solo una esposa, para la historia ni siquiera eso. Pero Graciela no solo tejió trajes, tejió tiempo. Fue costurera de detalles, editora de silencios, administradora de caos creativo cuando la producción era carente y la televisión mexicana aún tambaleaba. Ella convirtió carencias en estilo. La gente recuerda las risas, pero no recuerda quién planchó el vestuario esa mañana, quién remendó una prenda antes de salir al aire, quién dibujó con marcador la letra de un logo improvisado. Graciela estaba ahí, siempre. Mientras Roberto escribía chistes, ella calculaba telas, buscaba soluciones. No era una artista, pero todo lo que tocaba se volvía parte del arte. No hubo contrato, no hubo título, ni crédito en pantalla. El rol de mujer del proceso no aparece en los guiones, pero sin ella, los personajes no se habrían vestido, ni los sets se habrían ordenado, ni las escenas habrían comenzado a tiempo. Ella era la que resolvía cuando faltaban manos, la que tapaba con tela lo que no alcanzaba el presupuesto, la que hacía ajustes sin preguntar, porque sabía que ahí también vivía el amor. Pero la televisión no archiva esos gestos. No hay videoteca para las mujeres que construyen desde el silencio. Con el tiempo, las costuras que ella remendó se convirtieron en identidad visual. Su trabajo se volvió invisible, porque fue demasiado eficaz. Y cuando todo empezó a consolidarse, cuando el nombre Chespirito ya se escuchaba más fuerte que Roberto, ella fue desplazada, con elegancia, con suavidad, como se mueve una silla que ya no se va a usar. Solo notó que otros daban órdenes, que otras manos tocaban lo que antes era suyo y que la historia ya no llevaba su hilo. Cuando Roberto tocó el cine, no fue como estrella, fue como sombra. Su nombre no encabezaba carteles, ni siquiera aparecía con claridad en los créditos. Era un guionista más, enterrado bajo la risa fácil de otro. Capulina reía en pantalla. El público celebraba cada tropiezo, cada caída, y detrás de cada golpe, cada gesto torpe, estaba la pluma de Roberto, invisible, descartable. Escribía gags para otro cuerpo. Le daba vida a un personaje que no era suyo. La gloria viajaba directo a la cara de Capulina, mientras él regresaba a casa con la certeza amarga de que su ingenio valía menos que un gag visual. El cine mexicano de esa época no necesitaba autores. Necesitaba proveedores de ocurrencias, carne de cañón para estrellas de temporada. Y Roberto aceptó ese rol porque no había otro camino. Esa etapa lo marcó. Lo hizo entender que su humor no sobreviviría atado al rostro de alguien más. Que si quería trascender, debía ponerse él mismo la máscara, aunque no quisiera mostrar la cara. Capulina llenó salas con chistes que no eran suyos. Roberto llenó cuadernos con éxitos que nunca firmó. Y en ese trueque desigual, nació una convicción silenciosa. Nunca más prestaría su ingenio para que otro fuera el dueño de la risa. Ese fue su aprendizaje, ser indispensable y a la vez invisible. Hubo un momento en que la risa cambió de dueño. Un instante en que el guionista, cansado de regalar su ingenio, decidió dejar de ser sombra
Chespirito había escrito un héroe torpe, con antenitas de vinil y un corazón amarillo, y se lo ofreció a Capulina. El cómico que llenaba cines dijo que no. Demasiado ridículo, demasiado pequeño, demasiado arriesgado. Fue un rechazo que marcó el quiebre. Capulina nunca supo que ese no le costaría la eternidad. Porque Roberto, por primera vez, decidió no prestarle más su voz a nadie. Si el Chapulín debía existir, lo interpretaría él mismo. El recuerdo de esa herida quedó sembrado, y años más tarde se disfrazó de chiste. En un capítulo del Chavo del Ocho, Ñoño dice que quiere ser el Chapulín Colorado, pero el Chavo lo corrige diciéndole: más bien serías el Botellón Colorado. Un guiño envenenado, una indirecta hacia Capulina, la gordura, la torpeza, la risa fácil que nunca le cedió crédito. Era el mensaje claro de un hombre que ya no estaba dispuesto a regalar su talento para que otros se engordaran de gloria. Roberto no tenía la maestría improvisada de Cantinflas. No llenaba un escenario con monólogos sin fin. Pero tenía otra arma: la arquitectura del humor. Sabía dónde debía explotar la risa, dónde debía doler el silencio. Y aunque jamás alcanzó la poesía social de Mario Moreno, en estructura, en precisión, estaban a la par. Con la misma obsesión, con la misma hambre. Su otra brújula era Chaplin. Fue el espejo que más le dolía. Lo imitaba en gestos, en la inocencia patética, en el humor de cuerpo frágil. Era su dios, y él apenas su aprendiz. Pero en ese aprendizaje encontró su identidad. Capulina lo despreció, Cantinflas lo ignoró, Chaplin lo inspiró, y entre esos tres nombres se forjó el destino de Chespirito. Un cómico diminuto, decidido a cargar con un traje demasiado grande. Después de años escribiendo para otros, Roberto finalmente se puso el disfraz, y con él, la cara. Ya no había intérpretes que le robaran la risa. El Chapulín Colorado era suyo. Y por primera vez, el público también. El héroe cobarde, torpe, absurdo, le dio algo que nunca tuvo como guionista: identidad. Las antenitas, la torpeza ensayada, el corazón amarillo. Todo apuntaba a que ese rostro diminuto había encontrado su máscara perfecta. Pero junto con la gloria, entró la grieta. Entre las actrices que empezaban a poblar su universo apareció una, casi invisible al principio: Florinda Mesa. Su llegada fue silenciosa, su ascenso calculado, y entre libretos y escenas compartidas, empezaron los gestos prohibidos, las insinuaciones disfrazadas de ensayo. No eran aún amantes declarados, pero las miradas decían más que las líneas del guión. En un ambiente de luces falsas y carcajadas enlatadas, nacía un peligro real, un romance oculto, sembrado en el terreno de la traición. Mientras tanto, alrededor de ellos se iba dibujando el elenco que más tarde sería inmortal. Rubén Aguirre con su porte de profesor, Ramón Valdés con su desgano encantador, María Antonieta con la astucia infantil de una niña imposible, y Carlos Villagrán con esa torpeza dulce que pronto se llamaría Kiko. Todos comenzaban a perfilarse poco a poco mientras otros más se incorporaban. Edgar Vivar, Angelines Fernández y hasta Horacio Gómez, su propio hermano, que al mismo tiempo fue el encargado de la parte empresarial y de mercadotecnia de Chespirito, sin saber que detrás de escena se estaba escribiendo un libreto más oscuro, el de un amor clandestino que pronto fracturaría al grupo. Roberto había mostrado finalmente su rostro al mundo, pero junto con la fama, mostró también su vulnerabilidad. Y en esa grieta, Florinda encontró su entrada. En la pantalla fue una escena cómica, una boda absurda, una parodia de unión entre el Chapulín Colorado y una dama interpretada por Florinda Mesa. El público lo vio como un sketch más, un episodio más. Pero detrás de esa parodia había un pacto, silencioso, íntimo, prohibido. Ese capítulo no fue escrito por el guionista, fue escrito por el hombre, por el deseo disfrazado de broma, por la necesidad de ensayar públicamente lo que en secreto ya se estaba consumando. La escena mostraba un matrimonio ridículo, pero nadie del elenco sabía que lo que ahí se grabó era más real de lo que aparentaba. Los actores lo dejaron pasar, lo atribuyeron al guión, a la comedia, a los absurdos típicos del programa, pero hubo quienes sintieron algo raro, un exceso de cercanía, una mirada sostenida demasiado tiempo, un guión que no necesitaba ese final y que sin embargo lo tuvo. Era apenas el principio, una señal enterrada entre carcajadas. La pantalla era el espejo donde se ensayaban las traiciones, los juegos de poder, las futuras rupturas.
Y mientras todos reían, el telón empezaba a abrirse sobre una obra mucho más turbia. No fue solo un episodio, fue una confesión disfrazada de sketch, un guiño disfrazado de inocencia, una verdad escondida en una comedia que jamás volvería a hacerlo, estando ella comprometida con Enrique Segoviano y teniendo un romance breve pero intenso con Carlos Villagrán. Y entonces llegó el fenómeno. El Chavo del Ocho no nació como un clásico, nació como un intento más, otro sketch, otra apuesta barata, otra forma de llenar espacio en una programación que no sabía qué quería decirle al país. Pero había algo en ese niño huérfano con voz temblorosa, algo en ese vecindario sucio que se sentía más real que cualquier telenovela, algo en esa miseria tratada con ternura, que no podía fingirse. El elenco era un accidente perfecto. Don Ramón, el desempleado más entrañable. Kiko, el niño que lloraba con soberbia. La Chilindrina, la pequeña manipuladora. El profesor, la vieja chancluda. El señor Barriga, la bruja del 71. El Chavo, todos encajaban, como si se hubieran encontrado antes, en otra vida. Y sin embargo, no eran familia. Eran trabajadores, profesionales, unos mejores pagados que otros, unos más escuchados que otros. Y al centro, él, el autor, el director, el protagonista, el juez. Roberto, ya consolidado como Chespirito, no solo era el corazón creativo, también era el filtro de lo que debía reír, de lo que debía sentirse, de quién debía brillar. El programa creció, el país se rindió, Latinoamérica entera se enamoró, pero ese amor fue ciego. Nunca vio los hilos, ni las tensiones, ni los desequilibrios. Todos pensaban que era una vecindad feliz, pero la felicidad no se graba con guión, y aunque la pantalla vendía ternura, detrás de cámaras, comenzaban a apilarse los silencios incómodos. El Chavo del Ocho creció en popularidad. Se convirtió en símbolo, en consuelo, en espejo. Pero la estructura que lo sostenía se agrietaba con cada nuevo aplauso. Cuando el Chavo del Ocho apenas empezaba a colarse en los hogares, las luces todavía no encandilaban. Todo era más íntimo, más crudo, más real. Las emociones no estaban coreografiadas, ni los vínculos definidos. Era el momento en que aún se podía mirar a los ojos sin guión y decir la verdad sin apuntador. Fue en ese entorno, entre llamados de escena, ajustes de vestuario y primeras carcajadas, donde surgió algo entre Carlos Villagrán y Florinda Mesa. Una chispa breve, una cercanía inesperada, algo que no necesitaba palabras, pero que flotaba en los pasillos. No fue escandaloso, no fue oficial, tampoco duró lo suficiente como para escribirlo en los libros, pero sí lo suficiente como para dejar marcas que el maquillaje no cubría, porque justo en esos días también había otra promesa en juego. Florinda tenía otro nombre en su órbita: Enrique Segoviano, el director, el silencioso, el que organizaba mientras otros actuaban. Un compromiso no dicho, pero conocido. Una expectativa que se colaba entre ensayos. Una certeza que ya tenía forma de futuro. Así que lo de Carlos nunca pudo ser más que eso, una pausa entre dos líneas. Un paréntesis que nunca se abrió del todo, y que alguien más cerró sin pedir permiso. La mayoría no lo notó. Nadie lo comentó. Porque en una producción en ascenso, lo importante no eran los corazones, sino los personajes. Y Florinda estaba aprendiendo a moverse en ambos terrenos. Carlos lo entendió después, mucho después, cuando ya no quedaban escenas que grabar, cuando la sonrisa que creyó dirigida a él ya estaba ocupada mirando hacia el poder. Años más tarde, alguien que lo había dejado embobado, migajeando, alguien en que él veía un sentimiento hacia Florinda, ésta lo despreciaría en público a palabras secas. Para entonces ya no se trataba de talento, ni de guión, ni de risas. Lo que se estaba escribiendo fuera de cuadro era otra historia, más sutil, más sucia. Florinda Mesa estaba comprometida, formalmente, con Enrique Segoviano, el que miraba todo desde fuera del encuadre, el que jamás alzaba la voz, el que confiaba, ciegamente, pero confiaba. Pero mientras él organizaba cámaras y luces, ella organizaba otra cosa, un juego. Un ensayo emocional con más de un actor y no solo los importantes. Carlos ya había sido parte. Ahora el centro de atención era otro. Roberto. Así es. El intérprete de un héroe pusilánime que debajo de eso quedaba un reverendo zoquete. Un hombre brillante, sí. Creativo, sin duda. Pero ciego como solo puede estarlo quien confunde deseo con destino.
alguien que prefirió sentir mariposas en el pito. ¿Pero por qué? ¿Tan simplones y miserables eran los hombres de aquella época? Florinda Mesa, la misma que apenas entró a cuadro como actriz de relleno, la misma que ni siquiera tenía rasgos finos, ni carisma natural, ni encanto genuino. Esa nariz que tenía, más bien ella debió ser la bruja del 71, pues hasta Angelines Fernández era más mujer con mejores medidas, a diferencia de esta que alucinaba diciendo que tenía la cintura más chica que Thalía. Buscando la rinoplastia, cirugía precisa, remodelación completa, como si al cambiar su rostro pudiera también cambiar su historia. Y lo peor no fue que funcionara, lo peor fue que todos lo celebraran. ¿Dónde estaban los ojos de los demás? Los que se llenaban la boca hablando de belleza interna, de talento actoral, de naturalidad. Nadie vio que María Antonieta, la Chilindrina, tenía más carisma, más gracia, incluso más belleza real que esa imagen reconstruida que se volvió la favorita del jefe. Pero la cirugía no solo afinó una nariz, afinó también su ambición. La transformó en la imagen perfecta para seducir al hombre equivocado y dejar atrás al que le había prometido un futuro. Enrique Segoviano nunca entendió por qué el compromiso se fue deshaciendo como escena mal editada. Y Roberto simplemente se dejó llevar con cada sketch e insinuación. Y sí, al final ocurrió. El genio cayó. Y no cayó por una tragedia griega ni por una crisis existencial. Cayó por lo de siempre. Por la misma receta asquerosa y rancia de siempre. Una esposa leal, un marido distraído y una tercera en discordia que sabía exactamente qué hacer. Roberto Gómez Bolaños, el brillante, el guionista, el hombre que construía comedias con bisturí, se convirtió, al final, en otro ejemplo patético de hombre estúpido. Otro nombre en la larga lista de tontos que lo tiran todo por una trepadora cualquiera que sonríe cuando le conviene. ¿Y Florinda? Bueno, Florinda hizo lo que saben hacer muy bien algunas mujeres con buena puntería y poca vergüenza. Aplicar hipergamia cuando no tienen nada que ofrecer más que insinuaciones. Subir, escalar, cambiar de casilla, no por amor, por posición. ¿En serio? ¿Ese fue el intercambio? Una mujer flaca, sin curvas, con una cara que parecía dibujada por un niño apurado. ¿Por Graciela? La mujer que te sostuvo la carrera, que te planchó los trajes, que te bordó la identidad y que te dio una familia. ¿Y tú, Roberto? ¿Un chaparro con ínfulas de Shakespeare? Que aceptó el apodo de Chespirito como si fuera una medalla, cuando era un diminutivo disfrazado de halago. ¿Conquistar a estas alturas? Ni con discursos morales. Queriendo parecer joven y dabas lástima. Lo de tus amantes, sin fama, era solo un tipo incómodo más, pero así fue. El pequeño gigante y la dama huesuda, el rey sin trono y la actriz sin alma. Mientras la audiencia se reía, mientras la cámara rodaba, ellos empezaron a inventarse un libreto privado, uno que nadie pidió leer. Y detrás de todo, la que quedó viendo fue la misma de siempre, Graciela, la que ya estaba fuera del encuadre porque dos egos deformes necesitaban más espacio para sí mismos. Sí, al final triunfó el amor. O bueno, lo que llamaron amor, cálculo, comodidad y un toque de ingenuidad. En la pantalla, todo era playa, cocos, ternura, un viaje soñado, la vecindad escapando de su rutina, la comedia tomando el sol. Pero detrás del cuadro se estaba partiendo una familia. Graciela ya sabía, no hacía falta una confesión. Las señales eran tantas que ya no era intuición, era sentencia. La bioserie de Chespirito lo deja como simbolismo. Fue en Acapulco donde el matrimonio se rompió. No con gritos, no con escándalos, con una mirada, una ausencia, una traición ya masticada. Y mientras la mujer que lo acompañó por décadas se tragaba el dolor sin teleprompter, él, el chaparrito que todos adoraban, jugaba a ser el galán del sketch. Sí, ese chapulín de moral rota. Ese pequeño hombre que escribió grandes personajes, pero nunca aprendió a escribirse uno digno para sí mismo. Y en medio del desastre emocional, una joya escondida entre diálogos, el famoso chiste en la mesa, tras una provocación causada por Florinda hacia don Ramón, el cual éste reaccionaría dándole donde más le duele, compararla con Sofía Loren. El profesor Girafales hasta muestra signos de querer decir la comparación, pero lo dice de manera más sutil. ¿Y qué pasa si a Sofía Loren le quitas la cara y el cuerpo bonito? La Chilindrina responde sin dudar. La bruja del 71. ¿Y quién se ofendió en la escena? ¿Doña Cleotilde? No, la que montó en cólera fue Florinda Mesa. Porque claro, la indirecta era tan sutil como un ladrillazo en la frente. Ella quería ser vista como la diva, la musa, la mujer deseada del elenco, la Sofía Loren mexicana, pero con menos curvas, menos gracia y un ego tan inflamado que ya no cabía en la toma.
Florinda no toleraba no ser el centro, el foco. La cámara tenía que girar hacia ella, o no girar en absoluto. Y ese día, entre risas y arena, lo que parecía una broma inocente fue en realidad una cirugía de precisión emocional. Una burla quirúrgica al narcisismo con piernas que ya se estaba comiendo al elenco desde adentro. Acapulco fue el paraíso en pantalla, pero detrás fue el comienzo del apocalipsis. La mujer que cosía ya no estaba, y la que manipulaba se estaba instalando para siempre. En 1979, Chespirito estrenó su primera película, pero no fue comedia, fue confesión. Se llamó El Chanfle, y detrás de los balones, los chistes, los uniformes, había un mensaje que nadie quiso ver. Florinda Mesa interpretaba a la esposa embarazada, la devota, la tierna, la que espera, la que sueña con un hijo que cambiará sus vidas. Pero eso no era un personaje, era una fantasía personal disfrazada de libreto. Roberto nunca tuvo hijos con Florinda. Y no porque no quisiera, porque ya no podía. El cuerpo tiene memoria, y la edad, límites. Pero el deseo, ese nunca envejece. Así que, en lugar de terapia, escribió una película. Una historia donde él era padre, el bebé existía, la familia estaba completa. Así es, una especie de fantasía enferma que lo consumaba cada vez más. Pero mientras todo eso se cocinaba en silencio, había otra tensión gestándose. Una que se estaba volviendo evidente. Carlos Villagrán, Kiko, el favorito del público, el que no necesitaba empujones para brillar. En El Chanfle, su personaje se llama Valentino. Y en una escena clave, dice que si no le pagan más, se va del equipo. Lo que sí era obvio era que Carlos ya no encajaba, su luz molestaba, su popularidad incomodaba a quien no quería compartir el reflector. Y El Chanfle, la misma cinta donde Roberto fantaseaba con ser padre, también servía como carta de despedida para su hijo artístico no deseado. De todos los personajes que Florinda Mesa interpretó, hubo uno que no necesitó maquillaje. No usó peluca, ni traje, ni escenografía elaborada. Solo se puso cuernos y una sonrisa que no conocía vergüenza. En un episodio del Chapulín Colorado, Florinda aparece como diablo, literalmente. Un demonio vestido con un disfraz ajustado, cargando un muñeco bebé y pidiéndole al Chapulín, al mismo Roberto Gómez Bolaños, que le diga mi amor. Soy la flor silvestre que marchitó el olvido, dice. Esa frase no era un remate, era una confesión. Una línea escrita desde un ego inflado con aire caliente y ambición acumulada. Si lo piensas dos veces, el diablo se le apareció a Roberto, de momento sin cuernos, ni patas de cabra, algo más agradable a los ojos, que siempre había estado anhelando hasta que fue demasiado tarde. Y frente a ella, el Chapulín Colorado, ese superhéroe chiquito y torpe que se suponía inmune a todo, también cae, se sonroja, se traga saliva. Dice que tiene novia, pero el deseo se le nota hasta en la antena. Florinda no actuaba, ensayaba. Jugaba a ser tentación en pantalla porque ya lo era en la vida real. Y Roberto, ese guionista tan perfeccionista, se prestaba al juego sin pudor. Ese día, el Chapulín no venció al mal, se enamoró de él. Y el público, sin saberlo, aplaudió la caída de su héroe, a los brazos de un demonio con nombre de Flor. El Chavo del Ocho se convirtió en fenómeno, no de barrio, de continente. Niños de México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, todos repitiendo frases, todos soñando con una vecindad que no existía, con una ternura que en la vida real ya se estaba pudriendo. La fama lo cambió todo, la risa dejó de ser inocente. El set, antes familiar, se volvió un campo minado, y al centro de ese cambio, ella, esa misma que jugaba a ser doña Florinda frente a cámara, y detrás de escena comenzaba a dirigir sin título, ordenar sin rango, influir sin pedirlo. Chespirito la escuchaba, la obedecía, la consultaba más que a cualquier guionista, más que a cualquier productor, más que a su elenco. Lo que empezó como romance, ya era un tipo de pacto con el diablo. Y mientras Roberto cedía el control que tanto le había costado ganar, Carlos Villagrán, Kiko, crecía. Sus apariciones brillaban más que las del Chavo. Era popular, adorado, el favorito. Y eso empezó a molestar. No a Florinda. A ella le molestaba todo lo que no podía controlar. Pero quien realmente sintió la herida fue él. Y en medio del fuego cruzado, Don Ramón, el viejo amigo, el cómplice de la comedia sin filtros, el que todavía le decía Chespiro con cariño. Él no necesitaba ver contratos ni escuchar rumores, sentía el ambiente. Y lo que antes era camaradería, ya era jerarquía. Florinda no gritaba, no amenazaba, no hacía falta. Ella estaba en todos lados sin estar. Opinaba por lo bajo, sonreía por lo alto, y el guión cambiaba en su dirección. Kiko empezaba a incomodar.
Don Ramón empezaba a retirarse emocionalmente, y Roberto ya no era el que escribía todo. Era el que obedecía sin darse cuenta. Había conseguido el amor, el control, la cima, pero ¿a qué precio? El genio se enojó. El hombre de la risa limpia, del corazón en el pecho, del no contaban con mi astucia, ahora contaba centavos. Roberto Gómez Bolaños decidió que ya no solo quería crear personajes, quería poseerlos, con firma, con sello, con abogados. Kiko se fue, Don Ramón se alejaba, hasta irse completamente por conflictos personales y artísticos. La vecindad ya no sonaba a risa, sino a tensión. Y Florinda, la de siempre, la flor venenosa disfrazada de jefa de grupo, soplaba al oído del guionista lo que debía protegerse. Tú eres el creador, Roberto. Que nadie toque lo tuyo. Lo suyo, los personajes que ella no ayudó a parir, pero sí sabía cómo manipular. Entonces vino la ironía más sabrosa del siglo. El gran creador, el arquitecto de la comedia mexicana, usaba música que no era suya. The Elephant Never Forgets del francés Jean-Jacques, adaptada a estilo Moog de la pieza The Turkish March de Ludwig van Beethoven en la obra Las ruinas de Atenas. La banda sonora de Peter Pan, melodías prestadas, robadas, recicladas, ¿cómo decirlo sin que suene ilegal? Ah, ¿pero no que era un genio? ¿Un titán de la creatividad? El Shakespeare mexicano, el Da Vinci del humor televisivo, el hombre que inventó todo con una máquina de escribir y su talento. Pues mira, también sabía darle copy-paste con gracia. Y sin citar fuente como todo buen maestro del yo lo vi primero. Porque claro, uno piensa que la música de El Chavo del Ocho es original, salida de la pluma mágica de algún compositor local. Pero no, es un track francés robado con descaro, sin crédito, sin permiso, y con todo el cinismo del que solo se reviste el genio incomprendido. Qué bonito, ¿no? Así que ya lo sabes. Además de escribir libretos, dirigir y actuar, Chespirito también tenía su especialidad secreta: piratear música como si estuviera descargando MP3 en Ares. ¿Quién diría que el mismísimo ídolo de la infancia tenía un lado tan inspirado? El Chapulín Colorado no contaba con su astucia, pero sí con una banda sonora plagiada. Aplausos para el maestro. No solo nos enseñó que fue sin querer queriendo, también que el copyright es un concepto opcional cuando llevas corbata y Televisa te aplaude. El compositor original demandó y ganó. Porque sí, resulta que el inteligente de la vecindad también sabía robar con música de fondo. Plagió tanto que hasta la justicia tuvo que decir: eso no se hace. Y hoy, cuando uno ve los episodios clásicos en plataformas como ViX, algo falta, algo no suena igual. Como cuando te das cuenta de que el mago hacía trampa, pero no solo eran las partituras lo que sonaban falsas, también los diálogos. Porque si uno escucha bien, entre risas de fondo y aplausos forzados, hay frases que hoy suenan como dagas indirectas hacia Florinda. La Chilindrina, Don Ramón, personajes nobles, sin filtros, sin máscara. Entre diálogos en escenas, decían frases que hoy tienen todo el sentido. María Antonieta, la que cargó con risas y silencios por igual. Ella, sí, hizo lo que nadie. Registró su personaje, lo legalizó, lo cuidó. Y por un error de Horacio Gómez, sí, el hermano de Roberto, la Chilindrina pasó a ser propiedad de quien la interpretaba, no del que decía haberla inventado. Una guerra legal, moral y judicial contra María Antonieta. Todo para que el disque genio tuviera lo que tanto quería, todo lo que el demonio le exigía. María Antonieta estaba sola, no porque quisiera, porque le arrancaron todo lo que le daba vida en escena. Carlos y Ramón se fueron, y con ellos se fue el alma de la vecindad. El público no lo sabía, aún no, pero los pasillos del set ya no tenían risas auténticas, ya no había bromas espontáneas, solo sombras, actores a la mitad, diálogos estirados y un aire denso, como si todos supieran que lo que venía ya no era verdadero. Entonces vinieron las soluciones, los parches, los reemplazos. Don Ramón se había ido, así que metieron a Jaimito el cartero. Un personaje amable, sí, pero no era Ramón, nadie podía serlo. Y como Kiko ya no estaba, decidieron darle el lugar a Ñoño. Sí, Ñoño. Con todo respeto para el actor, pero no era lo mismo. ¿Y la solución final? Regrabar los clásicos. Sí, tomar los episodios legendarios y hacerlos otra vez, con otros actores. Cambiar la energía, eliminar la historia vivida, destruir el encanto, por protocolo. Hasta hoy,
Cuando esos capítulos aparecen en televisión abierta, en el canal de las estrellas y en Distrito Comedia, la gente cambia el canal. No lo dice, pero lo siente. Algo no está bien, no cuadra, no es eso lo que recordaban. Y entonces, ¿qué hacen? Van a YouTube, Facebook, TikTok y hasta páginas web de fans con tal de ver a los reales, y de repente todo vuelve. La risa, la nostalgia, la autenticidad. Porque lo arruinaron. Tomaron una joya construida con talento, dolor y cariño, y la vendieron como si fuera mercancía reciclable. La regrabaron, la desfiguraron, y lo peor, tuvieron la arrogancia de creer que el público no notaría la diferencia. El Chavo del Ocho, como programa independiente, murió en 1980. No entre aplausos, sino entre bostezos, fastidio y un funeral disfrazado de continuidad. Carlos Villagrán no solo se fue del programa, lo sacaron, lo borraron, lo quemaron. No bastó con negarle el personaje, no bastó con ignorarlo en los créditos, no bastó con regrabarlo, había que desaparecerlo. Y todo porque se atrevió a brillar, porque fue tan bueno que incomodó al ego más frágil del set. Sí, ese ego pequeño, chaparro y con antenitas de vinil. Ese ego que decía que no contaban con su astucia, pero que contaba con el respaldo de una maquinaria llamada Televisa. Villagrán lo dijo sin miedo, con nombres, con pruebas. Televisa lo vetó, porque Chespirito exigió silencio, porque Florinda lo susurró al oído de los ejecutivos. Si le dan trabajo, nosotros nos vamos. ¿Y qué hizo la televisora más poderosa de América Latina? Obedeció. Carlos también dijo otra cosa, que Roberto no era libre, que estaba controlado emocionalmente por Florinda, que esa mujer, delgada, disque elegante, de sonrisa medida, no era una compañera, era su carcelera. Lo manipulaba, lo controlaba, lo tenía comiendo de su mano, como si fuera un sketch eterno donde él siempre era el payaso perdedor. El guionista que escribía para Medio Continente ya no escribía ni para sí mismo. Florinda manejaba su agenda, sus decisiones, sus miedos, y él lo permitía, por amor, o por debilidad, o por no sabemos qué. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, no necesitó gritarlo. Lo dijo con cansancio, con ese tono que solo tiene el que ya lo vio todo. Desde que empezaron, todo cambió. Así lo dijo. La relación entre Roberto y Florinda lo pudrió todo desde adentro. Un demonio disfrazado y un genio que vendió su creatividad a cambio de una atención enfermiza. Roberto obedecía como si tuviera miedo, pero ¿a qué? ¿Perderla? ¿A contradecirla? ¿O miedo a darse cuenta de que había hecho el pacto más estúpido de su vida? Cuando todo se derrumba, lo último que queda es el intento. Una mano extendida, una puerta tocada con humildad, ¿podemos hablar? Que llega tarde, pero llega. María Antonieta de las Nieves quiso eso, lo intentó. Buscó a Roberto, no para pedirle algo, sino para reconciliarse, para sanar, para cerrar con dignidad lo que había comenzado con risa, pero no se lo permitieron. Claro, a esas alturas Roberto ya era un títere vintage, de esos que acumulan polvo y obedecen órdenes sin chistar. Su capacidad de decisión se había jubilado antes que él. ¿Y qué pasó con la vecindad después de eso? Nada, porque ya no había vecindad, cada quien por su lado, cada corazón partido en una dirección diferente. Y el centro de esa implosión, como era de esperarse, tenía nombre y apellido: Florinda Mesa. Roberto pudo haber dicho algo, pudo haber frenado el desastre, pero eligió callar, porque cuando haces un pacto con el demonio, no hablas, solo obedeces. Y así, la Chilindrina se quedó sola, sola en el recuerdo del público. Y solo quedó una mujer con poder y un hombre sin carácter. El 28 de noviembre del 2014, el hombre que inventó a un niño huérfano que vivía en un barril, murió. Eso dijeron, eso anunciaron, eso televisaron. Un país entero se detuvo. Una generación lloró. Un funeral transmitido como espectáculo nacional. Un adiós solemne, gigantesco, casi épico. Pero Carlos Villagrán lo advirtió. El ataúd estaba vacío. Que lo que millones vieron en cadena nacional no fue un funeral, sino un montaje. Un homenaje preparado. Como si el guión de su vida necesitara un último capítulo escrito con el mismo truco de siempre. Aparentar grandeza. Aunque por dentro no hubiera nada. Un héroe nacional lo llamaron. Un ícono latinoamericano. Pero en ese ataúd sin cuerpo, solo había una metáfora. La metáfora de un legado lleno de préstamos, plagios y apropiaciones, porque así como usó la música de Beethoven o de Peter Pan sin permiso, así también se construyó un mito. Un héroe que, en realidad, siempre fue una copia.
tan parecido a lo que hoy se le critica a Eugenio Derbez: copiar, reempaquetar, adornar y vender como si fuera suyo. Pero lo de Eugenio Derbez no son plagios. Nambre, ¿cómo crees? Son simples coincidencias cósmicas donde mágicamente sus personajes y películas terminan pareciéndose sospechosamente a los de otros. Qué casualidad, ¿no? Tan solo un homenaje involuntario aquí, un guiño cultural allá, y listo. El genio de la comedia mexicana reinventando lo que ya estaba inventado. Al final, más que un creador, parece un excelente reciclador, pero de ideas ajenas. Y mientras todo eso ocurría, mientras la televisión lloraba y los fanáticos se aferraban a recuerdos, hubo alguien que no estaba satisfecha, porque ni siquiera la muerte le quitó el control. Ni siquiera el luto la detuvo. El funeral no fue como ella quería, y eso la enfureció. El último adiós se convirtió en otra batalla por el mando. Como si el cuerpo, el ataúd y la ceremonia también fueran suyos. Como si incluso en la tumba, él todavía le perteneciera. Roberto murió atado. No a una cama ni a una enfermedad digna de compasión. Murió encadenado a su propia farsa. Una pantomima de lujuria, control y poder que él mismo aplaudía como si fuese mérito. Terminó siendo justo lo que tanto decía despreciar. Una versión patética de sí mismo, una caricatura mal hecha, un pobre intento de grandeza con fondo de cartón mojado. Y lo peor no fue su muerte. Lo verdaderamente trágico y a la vez cómico fue su funeral. Ese espectáculo vacío donde aplaudieron a un héroe que nunca existió, salvo en su delirante necesidad de sentirse importante. Porque a veces, el silencio de una sala dice más que 1000 discursos. Y en el caso de Roberto gritaba: nadie te va a extrañar. Después de su muerte, muchos esperaban silencio. Otros, paz. Pero lo que vino fue otra cosa. Un relato inquietante. Florinda aseguró que sintió la presencia de Roberto en un set. Que él estaba ahí, que aún la acompañaba. ¿Presencia? Claro, porque cuando vives atada al diablo, no hay descanso, ni en vida, ni en la muerte. Ella lo sintió, sí, pero no como un recuerdo cariñoso, no como una luz que guía. Lo sintió como un acecho, como un frío que arde, como una deuda pendiente. ¿Y qué si no era Roberto el que volvía? ¿Y si era otra cosa? Un reflejo, una sombra, un demonio reclamando lo que fue suyo. Porque si en vida Florinda fue el diablo que tentó, manipuló y destruyó, ¿qué pasa cuando ese mismo demonio es perseguido por el alma que arrastró al infierno? Ella lo dijo con orgullo, como si fuera un privilegio. Sentí su presencia, pero el público lo entendió de otra forma. Como si Roberto, ya convertido en espectro, hubiera regresado, no para cuidarla, sino para vigilarla. Lo que Florinda sintió no fue amor, fue reclamo. Fue el mismo pacto que empezó décadas antes, regresando para cerrarse. No era el hombre que la amó, era el demonio que ella misma había invocado. Y cuando el diablo viene por lo suyo, no importa cuánto poder hayas tenido en vida, siempre cobra la deuda completa. Durante años, el público vio algo extraño en ciertas escenas del Chavo del Ocho. Una sombra que aparecía en segundo plano, como si alguien más estuviera ahí. En los archivos de la televisión mexicana hay imágenes que aún hoy incomodan. En medio de la vecindad, entre actores, cámaras y risas, aparece un rostro, una figura, un colado. No era un extra, no era un error, era algo más, un ente, un vigilante invisible que todos juraban haber visto y, al mismo tiempo, no podían explicar. Algunos lo llamaron fenómeno paranormal, otros, simple accidente de producción. Pero la verdad era más oscura. Ese colado no era humano. Era el reflejo del demonio que ya dominaba el set. La sombra que Florinda había traído consigo, porque mientras todos se concentraban en guiones y cámaras, Florinda llevaba consigo un brebaje extraño. Jorge Gutiérrez Zamora lo dijo. Un líquido que ofrecía a todos, pero sobre todo a Roberto. Una bebida que no parecía inocente. Un símbolo de control, de dominio, de brujería disfrazada de hospitalidad. Y no fue coincidencia que, poco después, Roberto comenzó a hablar de ella como si no fuera mujer, sino una diosa. Una reverencia absurda, halagos enfermos que a día de hoy son patéticos. Un amor desproporcionado que parecía más hechizo que decisión. Alguien reducido a esclavo, un acólito sin juicio propio. Ese brebaje, esa manipulación, ese control, no eran simples caprichos de pareja. Eran la marca de un pacto con lo inhumano. El colado era la prueba, un ente vigilante, un demonio presente,
acechando en cada grabación. Y como todo demonio necesita cómplices, ella los tuvo. Emilio Azcárraga, el titiritero de la televisión mexicana, le dio protección. Si alguien osaba discutirle, contradecirle, mirarla de frente, estaba fuera. Anabel Gutiérrez lo supo bien. Una sola disputa, y su lugar en Televisa colgaba de un hilo. Un hilo que Florinda cortaba con una sonrisa. Ese ente que se veía en las grabaciones no era un fantasma común. Era un reflejo, un ser proyectado por ella misma. El demonio vigilante que custodiaba lo suyo, lo que había arrebatado. El eco de un pacto oscuro que todos fingieron no escuchar, pero que estaba en cada rincón del set. Esa sombra era la verdad encarnada. La vecindad estaba poseída, no por risas, no por ternura, sino por el demonio más real de todos, el narcisismo de una mujer que nunca actuó, porque lo suyo no era ficción, era poder. Y así llegamos al final de esta comedia que nunca lo fue. Un cuento de vecindad que se vendió como obra maestra, pero que en realidad era eso, un circo mal armado sostenido por el narcisismo de una mujer y la fragilidad patética de un hombre. Porque hablemos con claridad. Florinda Mesa no fue actriz, ni musa, ni heroína. Fue un narcisismo con piernas. Un demonio de carne y hueso que aprendió rápido que no necesitaba talento si sabía manipular. Jugó a ser la gran dama, la guardiana del legado, la que cuidaba a Roberto, cuando en realidad lo estrangulaba emocionalmente con la misma precisión con la que un titiritero mueve un muñeco. Y lo más grotesco, él lo permitió. Roberto Gómez Bolaños, el supuesto genio, el hombre al que glorificaron como si hubiera reinventado la comedia, cuando lo único que hizo fue reciclarla. Su obra no nació del vacío, no fue chispa divina. Si uno rasca un poco, solo un poco, se encuentra lo evidente. Estructuras copiadas de comedias blancas estadounidenses, humor físico a lo Chaplin, situaciones de pobreza y ternura ya vistas en el cine mexicano, música robada de partituras clásicas, un patchwork mediocre, disfrazado de genialidad. Y lo peor es que funcionó porque el público era demasiado ingenuo para notarlo. Queda claro que su genialidad se radica en su asombrosa capacidad para reinventar lo que ya había hecho él mismo. Porque, ¿para qué crear algo nuevo si puedes repetir el mismo sketch durante 3 décadas y seguir cobrando por ello? Inspirado por Chaplin, Los Tres Chiflados, Tom Sawyer, Superman, Cantinflas y medio catálogo del humor físico universal. Vaya. Además, hay que admirar su arte para el autoplagio, regrabar episodios con diferentes actores, rehacer las mismas bromas pero en otro año y convertir la repetición en tradición. Eso no lo hace cualquiera. Se necesita talento, o falta de ideas, o ambas. Y claro, nunca olvidemos que el Chapulín Colorado fue un superhéroe único, completamente original, con gadgets que jamás recordarían a Batman, y una torpeza tan peculiar que solo se parecía a todos los héroes torpes de la historia. Pero no importa, porque al final millones lo adoraron, lo siguen viendo, y siguen creyendo que fue el Shakespeare latinoamericano. Porque si algo nos enseñó Chespirito, es que con un traje rojo, una frase pegajosa y una buena dosis de repetición, puedes convencer al mundo de que lo reciclado también es arte. Alguien convertido en producto de exportación de una televisora, en estampita de culto. Pero detrás del disfraz del Chapulín y de la gorra del Chavo no había grandeza. Había miedo. Miedo de no ser nada. Y por eso aceptó ser lo que Florinda quisiera. Porque la verdad es amarga. El verdadero legado de Chespirito no está en la risa, está en la decepción. Decepción de saber que destruyó a su elenco por ego. Decepción de descubrir que lo que llamaban originalidad eran plagios disfrazados. Decepción de comprobar que su diosa no era inspiración, sino un demonio que drenó todo hasta la última gota. Y lo más sarcástico de todo es que funcionó. Lo glorificaron, le erigieron estatuas, le hicieron homenajes. Un continente entero lo sigue viendo desde sus pantallas. Mira, si me lo preguntan a mí, yo disfruto ver El Chavo del Ocho, pero seamos claros, lo hago por el gusto de ver a Kiko y a Don Ramón, nada más. Ahí estaba la chispa, la picardía, la risa genuina. Sí, entiendo que Carlos Villagrán decidió hacer sus propios programas después, y en el papel eso sonaba bien. Pero todos sabemos que fueron un fracaso. Y no porque no tuviera carisma, porque lo tenía, sino porque le faltaba lo que sostenía esa fórmula, los guiones de Roberto.
En pocas palabras, a Carlos le faltaba lo mismo que a Roberto le sobraba, el saber plagiar. Pero inútilmente, copió al equivocado. Esa era la triste ironía. Y ahora, si llegaste hasta aquí, es porque de verdad te gustan mis podcasts. Te invito a checar los demás episodios que tengo, porque cada uno destapa otra parte de esa verdad incómoda que nadie se atreve a contar. No olvides activar la campanita, seguirme, comentar y compartir este contenido para que más gente pueda escuchar y abrir los ojos. Yo soy The Fallen Angel, y me puedes seguir en todas mis redes, en Spotify y en Apple Podcast. Hasta entonces.